Saludos, les habla Laura Freite, estudiante del cuarto año de Derecho en la Universidad Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora. Hoy le vamos a dar una breve síntesis de los estudios realizados con relación a la tercera fase de juicio, que corresponde a que sea oral y que sea pública de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Pero antes de ello es importante mencionar que de acuerdo a lo referido en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que menciona que las leyes procesales son las que establecen la simplificación, la uniformidad y que sean eficaces. Además, permite que todos los trámites adquiridos durante este proceso, o sea, que se adoptan durante este procedimiento, sean breves, sean oral y sean público. Ahora bien, haciendo una comparación en referencia con el Código Orgánico Procesal Penal, allí menciona dos principios que son fundamentales prácticamente durante todo el proceso. Habla de la oralidad, o sea, de que sea oral, habla de la oralidad, artículo 14 del COD, donde refiere el Código Orgánico Procesal Penal, que todo el proceso debe ser oral. O sea, es donde las partes se expresan públicamente durante todo el procedimiento, tanto en las audiencias, ¿sí? Y también refiere de que debe ser público. En concordancia con el COD, de acuerdo al artículo 15, allí menciona que debe ser público todo el procedimiento que se desarrolle desde que inicia hasta que cierre la publicidad. O sea, es decir, que tendrá una fórmula pública, salvo las excepciones que establezca la ley, porque si la ley hace sus excepciones dependiendo de las que están establecidas en la misma. Ahora bien, con relación al tema de la segunda fase, importante allí, cómo nosotros interpretamos el tema de esa tercera fase. Se inicia, sin duda alguna, por un auto de apertura de juicio referido en el artículo 314 del COD, donde nos dice que, por supuesto, esta es inapelable. Ella se puede dar por dos situaciones, bien sea que en la fase preparatoria el hecho punible sea un hecho punible de flagrancia, o sea, que se haya declarado en flagrancia, y bueno, allí, aunque pasa todo ese proceso de investigación, se mutila la segunda fase y pasa directamente a la fase de juicio, ¿sí? Allí se fija directamente, pasa de la fase preparatoria a la fase de juicio. La otra situación es que, bueno, el Ministerio Público lo declare un procedimiento ordinario y siga la causa después de pasar toda la fase preparatoria, que esto implica la recabación de pruebas, la evacuación de las pruebas, todo lo que es las audiencias, donde se le pregunta a todas las partes sobre sus conclusiones, sobre las presentaciones de las pruebas de acuerdo a todos los laxos, y por supuesto allí, después que culmina esta fase, el fiscal del Ministerio Público dicta sus actos conclusivos, y dependiendo de lo que dicte el fiscal superior, este es remitido al juez de control. El juez de control continúa con el procedimiento ordinario que está tipificado en el CO y le da prosecución a lo que corresponde a la fase intermedia, que viene siendo la audiencia preliminar. Allí se abren nuevos laxos, nuevos momentos, donde las partes deben, por supuesto, verificar, corroborar el tema de las pruebas, donde se va a escuchar nuevamente las partes involucradas, y bueno, esta fase intermedia culmina
cuando, por supuesto, con un acto conclusivo que dictan todas las partes y se da inicio a este auto de apertura de juicio porque el juez de control lo solicita al juez de juicio, ¿sí? Entonces, estamos claros allí de que esta fase, esta tercera fase, está a cargo de un juez de juicio y tiene lugar después que haya finalizado, por supuesto, la audiencia preliminar dictada por el juez de control y por ende recibida por el fiscal del Ministerio Público. Se pueden dar de esas dos maneras. Ahora bien, suponiendo en el caso número 1 que el hecho punible se haya declarado en flagrancia en esta fase preparatoria, por supuesto pasa directo y se apertura el auto, lo que se llama el auto de apertura de juicio del 314 del COD, ¿sí? Y si ocurre en el segundo momento, bueno, el Ministerio Público declara que es un proceso ordinario y sigue todas las fases o las etapas que corresponden de acuerdo al COD. Ahora bien, nos detenemos un momento en el tema del auto de apertura de juicio, que es la fase de juicio oral y pública, porque lo dice allí, oral y pública, y tiene concordancia con lo que establece el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice que, bueno, que las leyes deben garantizar en el procedimiento que sea oral y que sea pública, o sea, es decir, que sea breve, oral y pública. Y casualmente la fase habla de la fase de juicio oral y pública. Ahora bien, es breve de acuerdo a los lapsos que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Allí se da apertura al debate de acuerdo a lo que refiere el Código Orgánico Procesal Penal. Se apertura donde el juez debe fijar hora, día, lugar, cita a las partes y bueno, dentro de los lapsos pertinentes a la ley. Allí, durante este proceso que se da inicio, por supuesto, se dan las situaciones incidentales que está tipificado en el artículo 329 del CO, donde hace referencia que las situaciones que no se hayan subsanado en la fase intermedia, este es el momento para subsanarlo, para corregirlo o para remediarlo. Esto pudiera aplicarse en los casos donde el hecho punible fue declarado en flagrancia, solamente pasa por la fase preparatoria y no pasa por la fase intermedia, por lo que se salta algunas situaciones ordinarias que establece la ley con relación a la audiencia preliminar y entonces, bueno, corresponde justamente en esta fase, en ese momento, después que el juez dicta el tema incidente del 329 del club, corresponde subsanar lo que no se remedió en ese momento. Ahora, si viene de un proceso ordinario, lo más seguro es que, bueno, el juez declara incidentes y las partes no van, probablemente no digan nada porque ya fueron corregidas o subsanadas en la fase intermedia. Luego, allí después de esta declaración del juez o de la jueza, se realiza una exposición suscita de las partes, por parte del juez, perdón. Se realiza una exposición muy resumida por parte del juez, establecida en el 330, donde el acusado puede insistir en su calificación original, la defensa puede argumentar de manera general sin participar, sin anunciar, por ejemplo,
cuáles son las estrategias que va a plantear. En el caso del acusado puede admitir no solo los hechos, sino acogerse a los principios que están establecidos en el artículo 49 al debido proceso. Allí el acusado en este artículo también puede decidir si declara total o parcialmente. Luego, pasado de esto, bueno, viene la recepción de las pruebas, o sea, la recepción probatoria que se da en el 336 del CON, es decir, que después que se dé la declaración del acusado, el juez procede a recibir las pruebas en el orden indicado, como él considere, por supuesto, de los expertos, de los testigos, tanto referenciales como presenciales, y asimismo, bueno, de la lectura de los documentos. Luego allí pasa lo que es la aplicación o disminución de las acusaciones referidas en el 334 y bueno, si se observa en ese proceso la calificación jurídica no ha sido considerada, que el juez puede advertir nuevas calificaciones, entonces se hace en ese momento hasta que llega el ofrecimiento de nuevas pruebas y el cierre. El cierre que se da, por supuesto, de los abogados, de los acusados, de la defensa, de la víctima, ¿sí? Si en este cierre no se expone nada distinto de lo que hasta ahora ha ocurrido, bueno, se culmina el proceso y se dicta la sentencia. Ahora, si las partes, alguna de las partes, por ejemplo, el acusado, declara alguna otra situación sobrevenida o que no esté dentro de las declaraciones o de las pruebas que hasta ese momento hayan recabado, y bueno, declara tanto el acusado como la víctima, entonces allí sí se pudiera, dependiendo de su declaración, reponer la causa. Pero como no es el caso, entonces, bueno, allí se dicta sentencia, donde la sentencia puede ser absoluta, resolutoria y de sobreimiento. Ahora bien, ¿qué principios están presentes en este procedimiento? Sin duda alguna, esta fase del proceso tiene una finalidad que está contemplada en el Código Orgánico Procesal Penal, que se refiere que, bueno, dentro de la finalidad del proceso, por supuesto, está el principal objetivo es ir en busca de la verdad. O sea, que se pueda buscar la verdad en todo el proceso penal. Por supuesto, está presente la oralidad porque todo el proceso se lleva bajo la presentación oral de las partes. Es un proceso público que lo refiere el artículo 15. Es un proceso de inmediación porque el juez debe permanecer de manera ininterrumpida durante todo el proceso, desde que inicia hasta que cierra. Está presente también el principio de concentración porque las partes también deben mantenerse en todo el proceso desde que inicia hasta cierra y por supuesto allí van a haber contradicciones de acuerdo al principio que refiere el artículo 18, porque, bueno, es un proceso de quien tiene la razón y en ese proceso de quien tiene la razón, sin duda alguna, va a haber el principio de contradicción. Entonces, bueno, eso más o menos concatenado con lo que refiere la tercera fase la tercera fase que corresponde a la fase de juicio oral y pública, que es la tercera fase del proceso. Muchas gracias.